Buenas tardes, hermanos. Una semana más, la tercera. Y vamos a empezar, como siempre, haciendo una oración al Señor y poniendo este tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo, en esta tarde. Queremos que tú nos ilumines, Señor, que tú nos des sabiduría para escudriñar tu palabra y conocerte un poco más. Que esta palabra que tú tienes para mis hermanos, ese estudio, Señor, sea de bendición, caigan a sus vidas y le dé esa iluminación que tú quieres de parte del Espíritu para que ellos, Dios mío, no solo te conozcan, sino que se gocen, Padre, de quién y de cómo tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, como hemos dicho, ya vamos por la tercera semana. Nos queda esta semanita, la próxima, y nos estamos acercando ya al clímax, ¿no? Realmente del conocimiento de la cristología, que es Cristo mismo y su obra para la salvación de la humanidad. Y en esta ocasión, esta semana, vamos a hablar de los estados y de los oficios de Cristo. Sé que posiblemente hemos tenido algunas dificultades en la semana anterior porque hemos estado discutiendo y enseñando las distintas opciones o teologías que enseñaban en los primeros siglos sobre las naturalezas del Señor, de Cristo, pero esto es natural siempre en el ser humano al intentar razonar algo divino. Al intentar razonar algo divino, pues nos encontramos con nuestras limitaciones y al intentar razonarlo, pues vamos a cuestionar y a hacer hipótesis sobre las cosas que a veces nos llevan a la herejía, ¿no? A decir algo contrario a lo que se ha enseñado. Y para resumir un poquito lo que dimos la semana pasada y que quede claro, hablamos de la naturaleza de Jesús, de Cristo. Y ese es el resumen que hacemos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana. Es decir, estamos hablando de antes del nacimiento de la encarnación del Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, eterno, de todos los tiempos, no ha habido un principio en él, cuando él comienza a ser Hijo de Dios, sino que es Hijo de Dios eterno y segunda persona de la Trinidad eterna, y siendo además verdadero eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre. Habiendo llegado el tiempo que el Señor quiso, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, más sin pecado. Hablamos de eso que hablamos de la hambre, la sed, todo eso, pero él no tenía pecado como el resto de las criaturas, el resto de los seres humanos. En segundo, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas completas, divina y humana, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una sola persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona, Jesús, es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que nosotros resulta, o la conclusión que tomamos acerca de todo el estudio que hicimos la semana pasada. Y aquí tenéis los pasajes que podéis tener para un poco apuntalar toda esta creencia, esta doctrina de la naturaleza de Dios, de esas dos naturalezas de Cristo encarnado en una sola persona, sin conversión, es decir, sin disolución, sin confusión alguna, y la podemos ver, se encuentra en 1 de Juan 1.1, versículo 14, capítulo 5, versículo 20, etcétera, etcétera, etcétera. Ya allí en casa, si queréis, podéis parar el vídeo y podéis tomar nota de estos textos, los cuales apuntan a esta teoría, digámoslo así, esta creencia sobre la naturaleza y la persona de Jesús. Y ya entrando en lo que nosotros en esta semana, en el día de hoy vamos a ver, como hemos dicho, vamos a adentrarnos en los estados y oficios de Cristo. Y estos estados y oficios de Cristo son contribuciones a la teología que salieron de la Reforma.
Es decir, salen como, como estudio de los reformadores de la Iglesia en el tiempo protestante, en el tiempo evangélico. Y realmente, si vamos más allá, antes de la Reforma, podemos ver también un esquema propuesto por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 2, versículo del 5 al 12. Y dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo nos dio el esquema básico de los dos estados de Cristo, y también otros antes de la Reforma los habían mencionado, pero los reformados, los protestantes, desarrollaron con detalle en el siglo XVII lo que nosotros vamos a ver a continuación. Y el primer estado que vamos a ver de Cristo es el estado de humillación. El estado de humillación. El primer estado de humillación se contempla en su persona y en la perpetua asunción de la naturaleza humana, es decir, cuando él toma esta naturaleza humana. Es el primer aspecto de su humillación, tal y como lo ha dicho el apóstol Pablo en Filipenses: siendo Dios, se hace hombre. Es el primer estado de humillación del Señor Jesús, y del cual, de este estado, desprenden lo demás. Por ejemplo, no solo asume la naturaleza humana, sino también que vive no como rey, sino en una condición humilde. En primero vemos que nace en un establo, o en una cueva, siendo acostado en la comedera de los animales, lo que nosotros llamamos pesebre. Y como hombre, él confiesa con sus labios que no tiene donde recostar su cabeza. En Mateo capítulo 8, versículo 20 encontramos ese texto. Es decir, él no tenía hogar. Y según la profecía, en Isaías 53, 3, dice que en él, en Jesús humano, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Es decir, no era un hombre de belleza física, sino normal, corriente. Después también de esa humildad en la que Cristo vive, en la que Cristo nace, también vemos que Jesús Cristo, el Cristo eterno, siendo él el legislador, siendo Dios, que él puso las leyes, ¿verdad?, sobre la naturaleza, las leyes morales, las leyes para su pueblo, vemos también nosotros que en este estado de humillación, él se somete también a su propia ley. Es decir, el gobernante, el legislador, se somete a su propia ley. Aún entre los hombres, decía Hodge, el autócrata está arriba de la ley. Es decir, aún en nuestro mundo, el que crea las leyes está por encima de los que las reciben. Sin embargo, el Señor Jesús se somete a la propia ley que él establece, lo que llamamos en teología el pacto de obras, como segundo Adán, para realizar y obedecer y no quebrantar aquello que Adán quebró. Se hace hombre para cumplir lo que Adán no cumplió y se somete a la ley dada a Moisés como judío. También él participó de forma humana de las miserias y de los sufrimientos de esta vida, es decir, las debilidades inherentes de la humanidad, posiblemente las enfermedades comunes, aunque la Biblia no se mencione explícitamente,
Pues no sé si Jesús podría haber cogido un resfriado cualquiera, un dolor de dientes, un dolor de pie, muscular, etcétera. Son debilidades inherentes y enfermedades comunes que el Señor toma en su condición humana como cualquier hombre, como cualquier individuo. La pobreza económica, ¿verdad? También, que afecta al ser humano de alguna manera. Tenemos que darnos cuenta aquel día donde el Señor tuvo hambre y se presentó una higuera, pasó por una higuera y no le dio fruto y la secó. Es decir, él tuvo hambre, un hambre de caminar, de realizar su trabajo, y era pobre, no podía parar en una tienda y comprar un producto, sino que se tenía que abastecer de lo que la naturaleza le daba. Y bueno, pues vemos muchas veces en las escrituras esta interacción entre los pecadores exigentes y egoístas ricos que de alguna manera pues lo enjuician al Señor, y también el Señor sufre insultos y oposición de muchas personas, golpes, torturas, degradación, agonías en la crucifixión. Es decir, él participa de las miserias y sufrimientos de esta vida como cualquier ser humano. Y también en esta condición de humillación, también él se somete a la ira de Dios. En el huerto de Getsemaní, cuando él pide al Señor que evite la copa de la ira, él quiso evitar la copa de la ira de Dios, tal cual se menciona en los Salmos, en el Salmo 75:8, sabiendo que la copa de la ira de Dios, más que los sufrimientos físicos, era algo insoportable. Era cargar en sus hombros, cargar sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad, es decir, todo el enojo de Dios puesto sobre él, todo el enojo desde la eternidad, es decir, desde el principio del hombre, desde aquellos pecados de Adán y Eva hasta los tiempos finales, todos esos pecados, el Señor, toda esa ira que al Señor le puede provocar, lo carga en Cristo Jesús. Y al recibir la ira de Dios por cargar con los pecados de su pueblo, escuchamos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el Señor en esta ocasión debe de soportar la ira de Dios únicamente como ser humano, es decir, como en una categoría de humillación trágica, se hace pecado por nosotros, como dice la Escritura. ¿No? El Señor tiene que separarse de él en ese momento porque él carga con todo el pecado de la humanidad. Y también vemos ese estado de humillación en la cruz, en la muerte maldita de la cruz, que fue la culminación de sus sufrimientos, un sufrimiento físico y psíquico inimaginable, inimaginable. Nadie, por ahí yo tengo un trabajo sobre los sufrimientos de Cristo, tomando referencias de forenses y referencias científicas, y hermanos, y es increíble, increíble lo que tuvo que soportar el Señor. Nada más que voy a dar un dato: el sufrimiento de estrés fue tan grande que, como sabéis, él derrama sudor en forma de gotas de sangre, porque estas venitas que tenemos nosotros en la cara, que algunos que han tomado alcohol, ¿no? Cuando vemos a algún ebrio, alguna persona que ha tomado alcohol, lo vemos con la cara roja porque las venas se le dilatan, ¿no? Pues esos vasitos sanguíneos llegan a explotar delante del estrés, causando no solamente que la sangre se mezcle con el sudor, sino también volviendo la piel de esta persona que sufre eso hipersensible, es decir, cualquier toque en su piel le producía al Señor un gran dolor. Imagínate luego los golpes que recibió, luego también los latigazos y todo lo que pudo él soportar. Y además, la crucifixión lo marcó como maldito por los hombres y maldito por Dios, según Gálatas 3:3. Es decir, él toma esa muerte maldita en la cruz, haciéndose maldito por todos nosotros. Y también finalmente tenemos un par de elementos más, el cual, por ejemplo, fue su sepultura, que el Hijo de Dios fuese sepultado como un cadáver cualquiera, también es una humillación, ¿verdad? Y por último, permanece Cristo bajo el dominio de la muerte por 3 días, como la Escritura misma nos lo menciona, hasta que el Señor juzgó
el Señor Dios Padre juzgó reivindicando a Jesús como justo y salvándolo de los lazos de la muerte. ¿Verdad? En eso consiste la humillación de Cristo después de la muerte, en ser sepultado, en continuar en el estado de muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día que el Señor lo levanta de entre los muertos, y en ese tiempo Él desciende a los infiernos, como lo dice la Escritura, dando a conocer su victoria. Y llegamos del estado de humillación al estado de exaltación. ¿Dónde se ve este estado de exaltación? Después de la humillación, la resurrección fue el inicio, y no toda, pero el inicio de la exaltación. Él deshace todos los aspectos de la humillación que él tenía en la resurrección, salvo una, que es la naturaleza humana. Él sigue siendo humano, pero ahora un humano glorificado. Es decir, no padece sed, no está sujeto a enfermedades, no está sujeto a pobreza, como hemos dicho antes, en todo el estado de humillación. Él se desliga de todo eso con la resurrección, pero sostiene un elemento que es la naturaleza humana. Él va a ser siempre también humano, pero una humanidad glorificada. Ya no de una condición humilde, ya no está sometido a la ley, no está sujeto a las miserias y los sufrimientos de la vida, ya no bajo la ira de Dios, sino reivindicado por Dios, y ya no bajo el poder de la muerte, sino eternamente vivo y para siempre. Y su resurrección, además, como dice 1 Corintios 15, del 20 al 21, hermano, muy importante para nosotros, nos garantiza a nosotros, los creyentes, también la resurrección. Nosotros resucitaremos porque el Señor resucitó, ni más ni menos, no por obra, no por nada, sino por la resurrección de Cristo. Y además demuestra que la salvación del creyente es total, no solamente espiritual, sino que también incluye el cuerpo, como dice el apóstol Pablo en ese pasaje que hemos leído o que hemos citado, 1 Corintios 15, en las primicias de la nueva regeneración también de nosotros, de este cuerpo glorificado, que ya los que están con el Señor lo están esperando. Esa es la esperanza cristiana. Además de la resurrección, que fue el inicio de su exaltación, vemos la ascensión al cielo. La ascensión al cielo es una exaltación porque refiere más el regresar de donde vino. Es la presentación de la naturaleza humana perfecta en el cielo. Todos nosotros vamos hacia allá. Todos nosotros vamos a ser exaltados por el poder de Cristo, y nuestra exaltación consistirá en eso mismo, ser arrebatados hacia el cielo, hacia de donde procedemos, del seno del Padre. Y también muestra la Escritura en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, esa exaltación de parte de Dios Padre, sentando a Jesús a su diestra. Y eso significa, cuando nosotros escuchamos que el Señor está sentado a la diestra de Dios, significa que está sentado con un poder universal, representando delante de Dios a todos los creyentes. La diestra de poder, siempre la diestra es la fuerza del ser. Así que el Señor está al lado de ese poder de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros y obrando también por cada uno de nosotros. Y su venida, también se encuentra en ese estado de exaltación. Su venir a juzgar al mundo será cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Ese es el clímax, ¿no?, de la exaltación, cuando todos reconozcan que ese Jesús que vino es el Hijo bendito de Dios y es el Kyrios, el Señor, el Dios Santo. Bendito sea su nombre. Así que hemos visto, querido hermano, esos dos estados de Cristo, del cual habla el apóstol Pablo: estado de humillación y estado de exaltación. Y ahora vamos a ver los oficios de Cristo, que la teología propone sean tres. ¿Por qué tres oficios? Tomás de Aquino había mencionado estos tres oficios como que Cristo era legislador,
sacerdote y rey. Hablamos de un teólogo de los primeros siglos de la era cristiana. Luego, posteriormente, Calvino defiende la idea de esos tres oficios como funciones del ser Mesías, el ungido de Dios, porque estos tres oficios eran tres oficios ungidos en el Antiguo Testamento: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Así que vamos a ver el primero, el profeta, eh, primer oficio de Cristo, que significa revelar. Había una esperanza en el pueblo judío de un profeta semejante a Moisés. Eso lo vamos a ver nosotros en Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, 15. Dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Ya hay una idea de que el ungido de Dios va a ser profeta. Por eso le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta que tenemos que esperar? Eso se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 21. No era Juan el cumplimiento de esa profecía del Deuteronomio, sino que era Cristo el cumplimiento de esa profecía, igual que vemos o lo vemos en Hechos 3, versículos 22 al 26. Y como profeta, Cristo nos anuncia, nos revela la voluntad de Dios. Por eso, en su trabajo, en su ministerio humano, él siempre dice que él ha venido a proclamar el reino de Dios, a anunciar, a revelar que es Dios, que es el reino del Señor. Y así lo vemos como un profeta que anuncia las maravillas del Señor. ¿Y cuál es la diferencia con los otros profetas que conocemos en el Antiguo Testamento? Es que él, cuando él anuncia esta revelación, lo anuncia con autoridad propia. Y no dice así ha dicho el Señor, sino él tiene autoridad propia para, como Dios, para anunciar esta revelación en su nombre. Así lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 27, en Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22, etcétera, etcétera. Así que como profeta, él revela, intercede del Padre al ser humano, anuncia, que es lo que hacían los profetas. Su segundo oficio, el de sacerdote, tenemos ahí dos palabritas: expiación e intercesión. Nos expía de todo pecado y también intercede por nosotros. El sacerdote, recordemos que era un intermediario entre el hombre y Dios. El profeta era entre Dios y los hombres para anunciar su verdad, y el sacerdote estaba o se ponía en medio del hombre hacia Dios. Por eso el sacerdote lo que hacía era sacrificar y en el templo animales, dándole al Señor ese sacrificio que necesitaba el pueblo para el perdón de los pecados. La carta de los Hebreos, del capítulo 7 al capítulo 10, nos contiene una exposición extendida del sacerdocio de Cristo. Si queréis, podéis parar el vídeo y podéis ir un momentito a Hebreos y leer de los capítulos 7 al capítulo 10 para ver la exposición que dice la Escritura acerca del sacerdocio de Cristo, donde se enfatiza que el Señor es superior a los sacerdotes levíticos temporales que necesitaban perdón primero ellos mismos para luego hacer sacrificios por los demás. Sin embargo, Cristo es suficiente sacrificio ya para todos. Él se ofrece a sí mismo en sacrificio adecuado y perfecto una vez y por todas. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 14. Y además de el ponerse como expiación, como sacrificio por nosotros, intercede por nosotros, tal y como también lo menciona ese pasaje de Hebreos. El sentido bíblico en el cual el ministro es sacerdote se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 16. Vean un momentito lo que dice Romanos
capítulo 15, versículo 16, dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esto? Cuando nosotros hablamos de sacerdote, tenemos el error, o la gente, o la historia del cristianismo ha tenido el error de considerar a los ministros, a los pastores, a los curas, como sacerdotes del Señor. Y esto es un error que introdujo el obispo de Cartago, Cipriano, en el siglo III después de Cristo, al considerar eso, a los ministros como sacerdotes y la cena del Señor como sacrificio. El sentido bíblico en el cual nosotros somos realmente sacerdotes se encuentra en el pasaje que hemos leído en Romanos, y que es una ayuda al Señor, al sumo sacerdote. Estamos ministrando en el nombre del sumo sacerdote. Estamos ejerciendo el oficio sacerdotal, es decir, estar en medio del pueblo hacia Dios, pero no de manera como la que hizo Cristo, sino de una manera representativa del ministerio de Cristo. Y así, en esta manera, todos los creyentes somos sacerdotes en el sentido de ofrecer los sacrificios de alabanza y buenas obras al Señor. Así que hay una diferencia notable entre ver al sacerdote como un intermediario perfecto entre el hombre y Dios, y nosotros como administradores realmente de este sacerdocio por gracia que el Señor nos ha dado, para darle a Él, a través de Jesucristo, alabanza y buenas obras, y además conducir a su pueblo. Así que ningún pastor y ningún líder, ningún maestro se crea él mismo con autoridad de parte de Dios como una referencia omnipotente de la presencia de Jesús, con una libertad personal para hacer y deshacer, sino que este pastor, este maestro, este líder siempre debe de estar sometido bajo el sacerdocio del Señor Jesucristo, que fue perfecto. Y finalmente, hermanos, entramos en el último oficio de Jesús, que es el rey, en una representación de dominio. A veces los teólogos distinguen entre los reinos de Cristo. Su reino, por ejemplo, de poder, que es el ejercicio que él hace de su autoridad sobre el universo. Él tiene autoridad por ser parte integral de la creación activa, es decir, del ser parte de la creación, agente por el cual la creación fue hecha. Eso lo encontramos en Mateo 28, 18. Él tiene poder sobre su creación. También entendemos su poder o su reino de gracia en la extensión de salvación a más y más personas. A la medida de que las personas van creyendo en Cristo, el Señor extiende su reino de dominio, de gracia, ¿verdad? Y también un reino de gloria, el cual Él establecerá cuando venga y sea conocido por todos como Rey y Señor de señores. En Apocalipsis 19, 16 encontramos ese dominio. Así que esos tres dominios de poder por ser agente de la creación activa, de gracia por su salvación bendita y por su reino de gloria que se establecerá una vez y para siempre. Y concluimos, hermanos, en esta tarde de la siguiente manera. Nosotros, al recibir a Cristo, estamos recibiendo a un profeta que nos dice qué creer y qué debemos hacer. También recibimos a un sacerdote que dio su vida por nosotros y que además intercede cada día por nosotros delante de Dios. Y también recibimos a un rey que tiene plena autoridad sobre la creación, sobre su pueblo y finalmente sobre el universo en su gloria, cuando esté todo bajo el dominio universal del Señor. Así que espero que sean en esta tarde, noche,
revisen esos textos importantes de las Escrituras. Ha sido un poquito más corta la clase, pero como usted ha visto, hemos dado varios textos que hay que también pues leer y hay que meditar un poquito para apuntalar la enseñanza de estos oficios y estos estados del Señor preciosos, preciosos, ¿eh? Para que nosotros sepamos que no hay nadie como Él y que en Él tenemos la seguridad perpetua de esta nueva vida, de esta vida eterna con Él, por Él y para Él. Que el Señor os bendiga.